¿Vives cerca de una huaca? ¿Te apasiona la historia o simplemente eres un amante de nuestro querido Perú? Entonces, este programa es para ti. Tan, taran, tan, 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 taran, tan. ¿What? ¿Qué pasó? Comienza ahora su programa Entre Huacas y Tertulias. Con la conducción de Karen y Beto. Los vecinos nos cuentan. Es algo muy importante, muy sagrado, es como un templo vivo que perdura a través de los tiempos. Puede ser un monumento arqueológico, como también restos de nuestros antepasados. Por eso hay que cuidarlos y respetarlos siempre. Yahta Masikuna. Para mí es un patrimonio cultural, es parte importante de nuestra historia y que todos debemos proteger. Hola amigos del programa Huaca y Tertulias. Para mí es vasijas o adornos que se encuentren en otros lugares lejanos que los antepasados o los incas pasados hayan hecho. Y todavía no sé mucho de ese tema porque todavía en mi colegio no he aprendido mucho, no he aprendido de ese tema y me gustaría aprender del tema. Gracias. Son vestigios o antiguas construcciones monumentales en lugares sagrados y estratégicos que forman parte de nuestro patrimonio inmueble y nos ayuda a entender cómo vivían nuestros antepasados y su esquema organizacional en sociedad, aparte de cómo eran sus rituales ceremoniales o cómo consideraban ellos la muerte y estas cosas. Nos ayuda a entender un poco más de cómo es que miraban el cosmos, el mundo, desde sus ojos. Feliz 18 aniversario Cuida tu Huaca Pro. Increíble. 18 añitos, mayoría de edad, pero con una gran labor realizada, con mucho cariño. Ese cariño que lo transmiten en cada acción que realizan, en donde nos han enseñado a aprender y a defender nuestra cultura. Que sigan siempre con esa energía, con esa alegría tan contagiante en todo lo que emprenden. Un abrazo fuerte, Karen, Alberto, que sigan muchos éxitos en todo lo que emprendan. Desde la Mesa de Educación y Cultura, un saludo para ustedes con mucho cariño. Buenas tardes amigos y vecinos, nos encontramos en una edición más de su programa Entre Huacas y Tertulias y hoy estamos con Beto, con un invitado muy especial. Hola Betito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karencita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes amigos y vecinos, en especial a todos aquellos que viven cerca a nuestras huaquitas limeñas y de todo nuestro querido Perú. El día de hoy tenemos un programa con una temática especial. Ese es nuestro primer programa que nos vamos a centrar en una temática especial. No todavía sobre los temas paranormales, pero sí vamos a hablar un poquito acerca del pensamiento andino. Y está muy relacionado, por supuesto, con las huacas. Las huacas tienen un significado muy amplio y básicamente nos hace reflexión o nos hace llevarnos hacia los protectores, hacia los apus, hacia las divinidades, hacia los dioses. Entonces el día de hoy, para hablar un poquito acerca de las huacas, tenemos un invitado muy especial. Él es el arqueólogo Guillermo Orellana. Él es compañero nuestro, ha estudiado con nosotros en San Marcos, lo conocemos bastante tiempo, también hemos tenido el placer de trabajar muchos años con él. Y bueno, estamos como invitado desde la ciudad de Huaraz. Muy buenas tardes, Guille, ¿cómo estás? Huaraz. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos con un poco de frío. ¿Está haciendo frío por Huaraz? Sí, está lloviendo por acá. Aquí hace un calor, pero infernal. No te envidiamos, Guille. Y yo tampoco. A Guille no le gusta el calor, él quiere el frío para estar abrigadito. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo has estado? ¿Qué cuentas de la arqueología, del trabajo? Cuéntanos un poquito. Básicamente, como ya tú conoces y Karen también, nos dedicamos al tema de los temas de trámites documentarios, ¿no? Del Ministerio de Cultura. Y bueno, entre altas y bajas estamos bien ahorita. Oye, qué bueno. Beto, yo lo veo bien serio a Guille, ¿no? Todavía está en la onda del arqueólogo formal, o sea,
Hay que hacerle cogidas por algún lado, hay que echarle cogidas por algún lado. Es que fuera de bromas, amigos y vecinos, cuando uno está muy metido siempre en investigación y en temas así, muy de oficina, a veces uno se olvida, ¿no? Y se pone serio todo el tiempo. Así que hay que hacerle cosquillas a Guille para que nos regale una sonrisa a cada momento. Son los nervios, Karencita, son los nervios. Karencita, entonces empezamos con nuestra pregunta de rigor hacia Guille. A ver, ¿cómo es la pregunta? Pero, a ver, la pregunta con Guille, sí, yo mis respetos, porque Guille, a diferencia tuya y a diferencia mía, él creció entre huacas. O sea, él pisó huacas desde que era niño y él escuchó toda la vida esa palabra. Así que, Guille, ¿cómo fue tu experiencia desde pequeño? ¿Cómo, cuándo, dónde y te descubriste entre huacas, Guillermo? Yo nací en Lima, en Lima como casi todos que nos conocemos entre los amigos que somos, pero yo vivía en Chalacayo y después viví en Chosica. Pero en mi familia siempre ha habido el tema de mis abuelos por ambos lados, que son de Junín y son de Huancavelica. Wow. El tema de los pagos, las huacas, el cerro, siempre ha habido historias relacionadas al tema. Y donde vivía, bueno, ahora lo sé, habían unos sembríos de manzanas y entre estos sembríos habían unos montículos de tierra, ¿no? Y mi abuelo y mis tíos me decían, esas son las huacas. Yo tendría 5 o 6 años. No entendía que era una huaca, sabía que habían los antiguos y punto, ¿no? Pero lo que atrás de mi casa, digamos, comenzaba el cerro. La falda del cerro comenzaba ahí. Ahora sé que eran chulpas del Horizonte Medio. Pero cuando yo tenía 6 años o 8 años, me acuerdo que esa parte fue, digamos, aterrazada para sembrar paltas. ¿Era la chacra de tus abuelos? Okay. No, era zona libre, era el cerro. Ah, ok. Y sucede que cuando botaron estas estructuras de piedra por las cuales yo correteaba cuando era más pequeño, ya salieron huesos. Oh. Y estaba con mis primos, me acuerdo, y con mi hermano, y nos trajimos unos huesos a la casa. 5 años, Guille. No, eso sería cuando ya tenía 10 años más o menos, porque ese trabajo de que te hablo de aterrazar el cerro demoró como algo de 15 años. Wow, ya. Pero los primeros trabajos destruyeron unas chulpas. Ya, ahora sé que son chulpas del Horizonte Medio, ahora lo sé, ¿no? Pero en ese momento era algo así raro y intrigante, ¿no? Tanto que fuimos a ver, porque nos podíamos meter todavía, y nos trajimos unos huesos a la casa, eran huesos humanos. Ya, ¿y qué? ¿Se los trajeron? ¿Ya los reconocían como huesos? ¿Se los trajeron como de recuerdo? No, sabíamos que eran huesos de personas. Ya. Y nos cayó la resondrada de nuestra abuela, pues que iban a penar en la casa, que nos iban a jalar la pata en la noche, y X más, ¿no? Que nos asustaron tanto. ¿Lo botaron? Los quisimos botar, pero ya no quisimos regresar a la zona, así que lo que hicimos es un hueco en la chacra de mi tío. Y lo enterraron. ¿no? En su jardín enorme que tenía ahí, y los enterramos ahí. Y hasta el día de hoy deben seguir ahí, supongo. Y nunca pasó nada raro, no sé si cociaron nada. Nosotros no, pero sí, digamos, habían historias en la zona donde yo vivía en aquella época, ¿no? Con mis papás. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué historias? 10 años, estamos en 10 años, ¿no? La zona se llama San Alberto. Ya. Es la parte de que comienza Chosica, digamos, en el puente de Los Ángeles. Ok. Y por ahí pasa el Camino Real, así se le conoce a la calle principal. Ya. Y el Camino Real. Y ¿La avenida principal de Chaclacayo te refieres? No. Una es la carretera central, ya. Pero a la otra margen del río, digamos, del río Rímac, está, digamos, la vía principal que va dicen que desde Hacho a Chosica. Ya. Yo nunca le he seguido tanto, he seguido una parte, un tramo enorme. Ya. A esa vía principal que articula, digamos, la margen derecha del río Rímac, le llaman Camino Real. Y ahora hablan del Guariñán, ¿no? Ese sería el Guariñán que ahora habla Jonathan Palacios. Ya, ok. Estamos hablando de lo que pasa es que él dice camino principal o camino real y uno piensa en una calle regular. Está hablando de un tramo de camino Inca, ¿verdad, Guillermo? No, posiblemente Horizonte Medio, por lo que comenta, claro. Bueno, salió un artículo, un libro de Jonathan Palacios ahora. Claro, por eso el nombre de Guariñán. Ok. Es un camino prehispánico, pues. Es un camino prehispánico. Y yo, bueno, ahora que he visto las fotos del libro que han publicado, el artículo, no estoy seguro, he visto algunas cositas. Bueno, sí, considero que sí. Y como se llama Camino Real, en ese camino hay bastantes historias de aparecidos, ¿no? De curas que aparecían en la noche, que penaban y todo. ¿Has visto algo? Yo nunca he visto nada, pero sí, en mi zona, ahora mi casa, esa zona es urbanizada y donde yo vivía, ¿no? Con mis papás siguen viviendo ahí, sucede que se llama Fundo Prisionero. Y yo le pregunté a mi papá por qué le decían Fundo Prisionero. Sucede que mi abuelo conocía la zona mucho antes que lo urbanizaran y eran chacras. Dice, ¿no? O cuentan, no sé si qué tan cierto sea, que por ahí
a las personas que robaban, todas las detenían y por ahí había como una pequeña cárcel que los tenían ahí. Pero lo peculiar que en la zona donde yo viví, San Alberto, siempre han habido desgracias de muertos, de diferentes formas, asesinados, y contando así, haciendo una sumatoria de los casos conocidos, ha habido siquiera unas 50, 70 personas que han muerto de forma trágica. O sea que una zona como muy cargada, por decirlo de alguna manera. Digamos. Guille, pero entonces, a los 10 años, o sea, tu primera incursión de traer huesos a tu casa, para no decir de otra manera, ya en ese momento, la palabra huaca, ¿cómo se familiarizaba contigo? ¿La estabas entendiendo o seguías viendo antiguos? Claro, entendía, donde habían antiguos enterrados, algo por ahí, ¿no? ¿Qué otros términos escuchabas tú en la zona? Porque tú no estabas en zona urbana, estabas como una zona alejada de Lima. Bueno, me acuerdo bien de que mi abuelo hablaba de tu cerro. ¿No? Cada persona, de lo que me contaba mi abuelo paterno, que es de Huancavelica, que él cuando tenía sus chacras en la sierra, tenía su cerro. Él le decía mi cerro. Y sucede que en mi familia tengo un tío que falleció y cuando mi tío estuvo enfermo, era joven, de 17 años, 18 años, mi abuelo fue a su pueblo con un chamán, ¿no? A consultar a sus cerros si mi tío iba a vivir o no. Y casualmente fue con mi papá. Mi papá tendría 13 años, 14 años. Y mi papá me cuenta que, digamos, él no tomó nada, no bebió nada en chamán porque era menor de edad. Y que el cerro sí le respondía en quechua y en castellano a mi abuelo. ¿Qué? ¿Escuchó una voz? Claro, eso me cuenta mi papá. Muy pocas veces me ha contado la historia porque no le gusta hablar mucho de esos temas. Pero él escuchó, dice, ¿no? Cuando era medianoche, escuchó como que él ha trabajado mucho con caballos cuando era joven. Y él sintió como que un caballo con una montura especial venía y hacía una bulla especial. Esas monturas hacen una bulla peculiar, digamos. Y escuchó eso y le respondió, ¿no? Eso, supongo que también puede influir el miedo, ¿no? Tantas cosas que puede haber del momento. Pero sí, ¿no? Es como un protector, digamos, el cerro, ¿no? Claro. Pero básicamente lo que yo tenía noción de las huacas era que estas, eran lugares antiguos, ¿no? Donde había gente enterrada. No relacionada con habitaciones, con residencias, ¿no? Solamente donde había gente enterrada, ¿no? Antigua. Y justo sobre eso quería preguntarte, Guille. Tú habías mencionado que cuando recogiste los huesos en esa zona del cerro habían unas chulpas. ¿Podrías explicarnos un poquito qué cosa es una chulpa para que nuestros oyentes también puedan entenderlo? Claro, en ese momento cuando yo era niño, ¿no? Era una estructura rectangular más o menos de 3x3 y en algunos casos caídas, pero se lograba distinguir una estructura rectangular, ¿no? Ya cuando estudié y bueno, cuando trabajé acá en Huaraz, sé que las chulpas son estos mausoleos, ¿no? Para donde se guardaban a los malquis, ¿no? Y que cada cierto tiempo se les ofrendaban cosas preciosas, ¿no? Vasijas, textiles, y se hacía una limpieza regular de la zona. Eso lo sé ahora, pero bueno, en ese momento cuando era niño no tenía sentido, digamos, inclusive pensaba que eran casas recientes, ¿no? No que eran antiguas. Claro, o sea, son estructuras para enterrar a la gente. Claro, y inclusive mis tíos tampoco, mis familiares que conocían el tema, tampoco sabían que eran estructuras antiguas. Mis abuelos eran los que más me hablaban del tema, ¿no? Mis papás, mis tíos, no. Mejor dicho, mi abuelo y mi abuela, que eran de Huancavelica, me hablaban mucho de temas de aparecidos. Y en mi parte materna, yo no conocí a mi abuelo, pero mi abuela me hablaba ella es de Junín y ella ha sido pastora de Puna. Claro. Y me hablaba de cuentos así maravillosos, ¿no? Donde los animales hablaban y se comunicaban, ¿no? Y así cuentos que yo lamentablemente no recuerdo muy bien. ¿Sabes por qué recordaba eso? Porque, por ejemplo, lo que Guille comenta nos hace reflexionar mucho sobre el tema de que a veces no tenemos mucho conocimiento de lo que nuestros padres o nuestros abuelos tienen como conocimiento, no sé si decirle andino, o sobre todo este crecimiento de estas creencias. Por ejemplo, yo recién entrando a arqueología, entendí o me enteré que mi mamá nunca va a escuchar este programa, felizmente, vivía al pie de las huacas de Virú, y que ahí el huaqueo era una cosa cotidiana, ¿no? Porque todo el pueblo Virú había crecido prácticamente a las faldas y para ellos era normal ir a hacer un huequito, sacar una vasija y llevársela a su casa, ¿no? Entonces, y mira, yo me he enterado de estas cosas, o sea, yo ya he contado que cuando tenía 8 años, ni siquiera la huaca de Mateo Salado la conocía, pero los papás, y acá un llamado a los padres
que sí saben algo, ¿no? A comentarle a sus hijos, porque entiendo que la generación de nuestros padres a veces, por cuestiones históricas, que, bueno, varios deben comprender, no transmitieron mucha información a los hijos, o sea, a nosotros, a la generación de nosotros, ¿no? Entonces, conocimiento de los abuelos se quedó un poco ahí, los papás son de una generación que no hubo mucho interés en estos temas y luego a las generaciones como la nuestra se perdió todo eso, ¿no? Entonces yo ya cuando he estado, ¿qué? De 20 y tantos años, mi mamá me dice, pero en la Huaca de Vibro hay un montón de eso, ya te cada rato sacan, yo de niña lo veía, o sea, y yo ni por acá, mi mamá vivía al costado de una Huaca y yo ni enterada. Entonces, a ver, a los padres que escuchen, a los abuelos que escuchen, por favor, transmitan las memorias para que los hijos no estemos tan ignorantes luego. Guillermo, y entonces, entonces tú creciste con el término huaca de una manera bien amplia, más cercana a un término protector, ¿no? A un término como Apu, ¿no? Como un cerro protector. De temor y de protección, ¿no? Porque, digamos, eran lugares donde no debías ir. Okay. De hecho, eran lugares donde te podía pasar algo, ¿no? O te agarraba el cerro. ¿Alguna vez has escuchado eso de repente? ¿No? Por eso te podía caer un daño de algún tipo, ¿no? Místico, religioso, digamos, ¿no? Por la falta de respeto que tenías si llegabas a ese lugar. Pero básicamente yo conozco el tema ahí. Pero cuando más o menos tenía 12 años, yo vi las películas de Indiana Jones, pues, ¿no? Y ahí escuché por primera vez... Generación, la generación, ¿ya? Claro, el término arqueólogo. Y obviamente era muy emocionante la película, ¿no? Con todos sus errores históricos. Ajá. Pero yo ahí ya tenía la idea de ser arqueólogo, más o menos a esa edad, bien temprana. Oye, yo le voy viendo el look de Indiana. Bueno, la gente va a decir, ya, Karen está ciega. No, pero por el pelo, así, falta el sombrerito y lo vestimos y nos sale un Indiana por el Chaclacayo. Claro. Y bueno, yendo por ahí me gustaba y comencé a averiguar, pues, ¿no? Y me conseguí algunos libros, mi papá me consiguió unos libros, mi mamá es psicóloga, me tomó un test vocacional cuando tenía 14, 15 años. Mira, no sabíamos eso, ok. Y más o menos me inclinaba por ese lado, ¿no? Pero cuando me decido ser arqueólogo ya así, definitivamente es en tercero de media. ¿Por qué? O de secundaria. ¿Por qué? Porque en el colegio nos llevan a conocer al señor de Zipán al Museo de la Nación. Año 97. Me acuerdo bien. 97. Año 97, porque fueron cuando el señor de Zipán regresó a Perú. Ya, ok. En el Museo de la Nación. Inclusive yo tengo la entrada todavía hasta el día de hoy. Y tengo la calcomanía que me daban con la entrada. La tengo ahí, ¿no? Y desde ese día yo quise ser arqueólogo. ¿No? Todo el mundo pensó que en algún momento estaba en tercero de media, ¿no? Se te iba a quitar. En algún momento se te iba a quitar. Pero ya cuando terminé el colegio, ya yo estaba decidido, ¿no? Pero cuando tú ves al señor Zipán, ¿te decías ser arqueólogo por qué? ¿Por el misterio? ¿Te acordaste de los huesos? ¿Qué fue lo que hizo la conexión ahí, Guille? Yo creo que fue todo. No fue todo lo que vi, ¿no? Me quedé impactado. ¿Tú querías encontrar algo así? Claro, nunca pensé que en Perú podía haber algo así. Claro. No me imaginé nunca. Beto, y mira... De niño me gustó leer bastantes libros de historia, siempre. Pero había de Siria, de Mesopotamia, de Egipto, de China, pero de Perú no encontrábamos muchas cosas, ¿no? Había muy poco en todo. Poco didáctico. Y me sorprendió mucho, ¿no? Obviamente me quedé impactado por el tema, pues, ¿no? Claro. Beto, mira que hay una cosa que comentábamos en el programa de experiencias de colegio. Yo también recuerdo lo del señor de Zipán un poco de años antes, creo que yo soy un poquito mayor que Guille, nomás unos cuantitos años, por favor. Pero... O sea, la gente, bueno, Walter Alba, su equipo, hizo un bonito trabajo para la época de los 90s, ¿no? Para los 90s, porque varios de nosotros comenzamos a tener la primera imagen de referencia interesante y didáctica con el señor de Zipán. Antes de eso, casi todo era inca, ¿no? Y eso, o sea, esa es una cosa que se debería rescatar para todas las culturas que tenemos y para no confundirnos también. Bueno, sí, hay cosas que surgen, hallazgos importantes que trascienden los medios de comunicación. En este caso fue el hallazgo de la tumba del señor de Zipán en el 87, pero que después el proceso de investigación ya a partir de los 90 comenzó a ser publicado masivamente. Por suerte para nosotros fue comenzado a divulgarse y eso ha inspirado a un grupo de chicos, ¿no? Un grupo de jóvenes de aquella época a volcarse hacia el estudio de la arqueología.
En estos tiempos, por ejemplo, en los últimos 10 años, ya no es tanto el señor de Zipán, sino que existen otros hallazgos importantes que también, por conocimiento, sé que ha inspirado a chicos a decidirse por estudiar arqueología, que es el trabajo que se estuvo realizando en la zona arqueológica de Caral, ¿no? Que lo comenzó a investigar la doctora Rushadi. Guille, cuando nosotros estábamos en la universidad, veíamos que muchos de nuestros compañeros de promo querían investigar Chavín de Huántar, querían investigar precisamente Moche, ¿no? Con el tema de Señor de Zipán, o ir a otros sitios como Machu Picchu de repente. Pero en nuestro caso, Karen y yo queríamos investigar nuestro distrito, que el distrito de los Olivos, y habían muchas huacas en el distrito de los Olivos. En tu caso, ¿cómo fue? ¿También te interesó investigar los sitios de tu distrito en zona de Chaclacayo y Chosica? ¿O estabas interesado en investigar otras sociedades a nivel nacional importantes, conocidas? Ya, yo me he saltado un pedacito de mis recuerdos. Sucede que mi tío vive en Yanacoto. Tengo un tío que vive en Yanacoto, ¿no? Y en la parte que es Jicamarca, anexo 5, creo se llama esa zona. Ubícanos un poco para todos los amigos oyentes, algo... Ya, del Puente de Los Ángeles, carretera central, eso es un poco, al propio del bosque. Okay. Y hacia la zona, digamos, la margen derecha del río Rímac, hay una zona, un centro poblado que era antes, ahora ya es un enorme lugar, crecimiento urbano terrible, pero ahí hay un templo en U. Ok. Templo en U de Yanacoto. ¿De cuántos años de antigüedad estamos hablando para que la gente nos entienda? Acuérdate. Sí, exagerando, de repente un poco, 1200 antes de Cristo. Ok. O sea, más de 3000 años. Más de 3000 años, para entender. Claro, un templo en U tiene el típico patrón, ¿no? Y un pozo hundido, si no me equivoco, porque años ya no reviso el tema. Y mi idea desde siempre fue trabajar ahí. Siempre me gustó el tema temprano, en los Andes en general. Siempre me interesó el tema temprano. Lamentablemente nunca he trabajado en temas tempranos excavando, pero bueno, siempre me interesó y siempre mi idea fue trabajar ahí. Con los años descubrimos, inclusive con Beto subimos un par de cerros, me acuerdo. Claro, y hemos encontrado geolifos en los cerros, entre los cerros de Chalacayo y Cieneguilla. ¿Para cuándo el artículo? Algún día, ya pasaron como 13 años, creo, de esa incursión en los cerros de Chalacayo y Chosica. Hay que hacerlo. Sí, han publicado un montón al respecto y hay una cantidad interesante de geolifos en toda esa zona. Y bueno, igual con una compañera de San Marcos también subimos a Yanacoto, a la parte alta de los cerros de Yanacoto, y hay estructuras a 4 o 5, en las cumbres, a 4 o 5 horas caminando. No he vuelto a ir porque realmente el esfuerzo es grande y es difícil, ¿no? Ya no estamos con 23 años todavía. O sea, ya pasan los años un poquito. Sí, se sienten. Siempre me interesó el tema temprano y ahí vi algo muy interesante. Pues lamentablemente nunca pude trabajar ahí, ¿no? Hasta ahora siempre mi idea es regresar y no sé, algún día hacer algo ahí. Un paréntesis aquí. Ya, normalmente acá estamos súper alegres, pero una preguntilla por ahí. ¿Por qué nunca has podido trabajar ahí, Guillermo? ¿Por qué nunca has podido investigar? Básicamente la verdad. Recursos, creo yo, porque digamos uno tiene que trabajar, tiene que dedicarse a otras cosas para generar sus ingresos, pues, ¿no? Y alguna vez cuando era más joven buscaba apoyos de la municipalidad, de agentes barriales, de dirigentes, ¿no? Y hice trámites, gasté, digamos, no dinero, pero sí tiempo, ¿no? Y buscando algún apoyo económico, pero nunca lo conseguí. Es que realmente, realmente aquí el paréntesis lo quería hacer porque hay muchos arqueólogos en el Perú que quieren excavar o excavar sitios investigar sitios de los pueblos de sus padres, de las zonas cercanas donde viven. El detalle es que el tema de recursos como presupuesto de proyecto realmente es bastante difícil de conseguir. No es que los arqueólogos no querramos excavar el Perú, aparte para completar toda la historia, sino que en realidad el tema de recursos es bastante complicado. Por eso está entre Huacas y Tertulias, para que las próximas generaciones tengan otra mentalidad y los próximos alcaldes cambien la mentalidad y por favor hagan cumplir ese artículo 82 de gestionar también los sitios de su localidad. Mira, hay un montón de municipios que hablan sí que el turismo, que sí que esto, pero no hay turismo si no hay investigación, porque ¿qué le van a contar a la gente? Y si no hay gestión y la infraestructura adecuada, nunca vamos a recibir esos turistas que tanto pregonan las autoridades. Que los municipios tienen la obligación
de crear las condiciones adecuadas en los sitios arqueológicos dentro de su jurisdicción para las diferentes acciones, para investigación, para el trabajo comunitario, para el turismo, etcétera. Pero son las municipalidades las que administran estos espacios porque está dentro de su jurisdicción distrital y las que tienen los recursos, o por lo menos tienen la capacidad de planificar los determinados recursos para crear esas condiciones en nuestras huacas limeñas. Bueno, ahora sí, pasando a otros temas. Más alegres. Bueno, Guille, entonces, más alegres, más de campo, más Indiana Jones. Guille, nos estabas comentando de que no pudiste investigar en la zona donde tú vivías, en tu distrito, en la zona de Chaclacayo, pero sabemos que te dedicaste a recorrer por todo el Perú. Cuéntanos un poquito esa etapa. Bueno, pues primero fue con proyectos de investigación, ¿no? Viajé bastante, no sé si igual que el resto, creo yo siempre, no sé, y conocí casi todo el Perú gracias a estos trabajos que hubo, ¿no? Y después me dediqué al tema de, digamos que yo le digo, trámites administrativos del Ministerio de Cultura, ¿no? Suena tan burocrático eso, ¿eh? Es que es burocrático. Y aburrocrático también, o sea, aburrido suena también, ¿ah? ¿O no? Suena muy aburrido, pero la ventaja de esto es que se viaja más y conoces mucho más. Ok. Y bueno, con Beto hemos viajado muchas veces a diferentes lugares. Uh-huh. ¿No? Y gracias a este trabajo conocí lugares que en mi vida pensé llegar. Mira, y qué interesante, Beto, ahora recapitulando un poco, Guillermo nació, creció, corrió, caminó y cogió patrimonio. Y entonces me quedo pensando, o sea, en el colegio, Guillermo, teniendo todo esto alrededor, ¿habría habido algún conocimiento adicional de parte de los profesores? ¿Les hablaban en el colegio de algo de esto o alguna experiencia vinculada a temas patrimoniales? ¿Recordarás? Y yo no me acuerdo de nada de eso. De repente, en algún momento lo hicieron, pero no me acuerdo. No caló. No caló o nunca lo hicieron, no sé. Nunca lo hicieron. Sí, ¿Tú estudiaste en Chaclacayo, Guille? Sí, en Chaclacayo, en el colegio Felipe Santiago Estenos. ¡Sus saludos! ¿No? Un saludo entonces. Primaria y secundaria, ahorita se le va a arder las orejas. No, secundaria nada más. Ok. ¿Y primaria dónde fue? En un colegio de Ñaña, en Mariscal Ramón Castilla. Ok. Ahí saludo con mis profesores. También, en Ñaña. Oye, y ahí tampoco nunca recuerdas que hayan mencionado nada. No, menos, porque no tengo mucha buena, tengo buena memoria para el tiempo pasado, claro. cuando era tan pequeño. Uh-huh. O sea que en secundaria no. Bueno, me acuerdo mucho de los cursos de historia, me enseñaban griegos, romanos y algunos cuantos más. Uh-huh. Y me acuerdo mucho que enseñaban Inca, Chimuy, Moche. Nunca me mencionaron Lima ni Ixma, menos. Ya. No me acuerdo al menos. No, pero claro, sí tengo que agradecer que tuve un profesor muy bueno de historia en secundaria. Ah, mira, ¿quieres recordarlo? Sí, de San Marcos. Y no me acuerdo su nombre ahorita. Ya. Pero muy, muy, muy buen profesor realmente. Gracias a él le agarré más cariño a la historia. Ya, ok, claro, qué importante es un profesor que te transmite. Guille, y entonces, mira, acá hay un tema, porque tú creciste en Chaclacayo y tú no veías las huacas como luego Beto y yo las vimos de niños. Tú viniste para estudiar en Lima. ¿Y en qué momento te encuentras con las huacas como las conocemos en Lima? O sea, en el significado que las conocemos en Lima. Y me acabo de venir esa cuestión, porque debes de haber escuchado la palabra, haber visto y haber tú dicho, pero las huacas que yo recuerdo de niño, o sea, ¿no te entró ahí un cortocircuito? No tanto, o al menos no recuerdo que haya tenido ese encontrón, digamos, ¿no? ¿Ya? Entre lo que yo sabía y lo que era realmente. Ajá. Bueno, mi primer encontrón, digamos, con las huacas fue con Huaca San Marcos, pues, ¿no? Ya, claro. Con el sector 11, creo, o 9, no me acuerdo cuál estaba atrás de sociales. El 11, ¿no? El 11. Sí, el 11. No, y bueno, y ahí ya entendí que no solamente eran lugares donde estaban los muertos, ¿no? Okay. Eran lugares residenciales, no sé, casas, administrativos, XX más. Y no fue tan chocante, digamos, ¿no? Cuando comencé a comprender mejor las cosas. Pero entonces tú entraste a arqueología por la anécdota del señor de Zipán y ya estando en la escuela, en arqueología en San Marcos, te encuentras con las otras huacas, o sea, con las huacas de San Marcos, recién ahí, o sea, también claro, como entre los 20, no conocí otras 18, huacas. ya, claro. Claro, conocía a Puruchuco,
porque estaba en mi ruta, digamos, natural hacia el centro de Lima. Claro, claro. Conocía museos en el colegio, ¿no? En el centro de Lima, museos históricos de la Inquisición, el Museo Nación, el Museo de Arte. Tengo que rezar bastante a mi mamá porque mi mamá me llevaba bastante museos. Y a mí me gustaba. Padres y madres, por favor, lleven a sus hijos a los museos. A mí me gustaba bastante. Así que, digamos, pero no sabía la cantidad de huacas que había en Lima. Claro, claro. ¿Y de qué ni siquiera lo imaginé. Compártenos de qué edad estabas en la universidad, Guillermo, porque ya recordé que tú eres menor que yo. Yo tenía 17 años. Claro. Beto y Guillermo eran los chibolitos del salón, ya me acordé. No, hay más chibolos. ¿Quién estaba más chibolo por ahí? Pero digamos que la mayoría digamos que éramos los más chibolos, pues éramos como 10 que éramos más chibolos de todo el grupo, digamos, ¿no? Y bueno, esa era, digamos, mi experiencia fue esa, ¿no? Digamos, ver la cantidad de cosas que habían en Lima me impresionó, no sabía que había tanto. O sea que también estando dentro de la universidad, básicamente en primer año, te encontraste con esta Lima llena de huacas. Claro, conocer el Parque de las Leyendas me impresionó más porque yo conocía los animalitos que nunca me gustó el Parque de las Leyendas, como zoológico no me agrada y nunca me va a agradar. Ya, ok. Pero conocía la parte de los animalitos, sierra, costa y selva, pero ni siquiera había cruzado por mi cabeza que había una cantidad tan grande de huacas dentro del Parque de las Leyendas. Claro. Yo soy el mismo caso que tú y eso que yo crecí acá, o sea, yo crecí acá en Lima, no en el zona urbana, claro. Es bien interesante esa situación, ¿no? Claro, es impresionante realmente cuando ingresamos y nos dan algunas clases y algunos profesores comentan, ¿no? Huacatal, sitio tal, y digo, ¿dónde quieren? ¿En qué planeta he vivido? ¿No te pasó? Pero ¿en dónde he vivido yo toda la vida? ¿Dónde estaban, no? Nunca me sorprendía tanto que comencé a averiguar por planos, ¿no? Documentos que habían, libros, ¿no? ¿Dónde quedaban? Porque me pareció algo que no conocía, pues, ¿no? Y que estaba a la mano. Eso es lo que nos pasó a todos, ¿no? Cuando nos dimos, ¿qué? Tantas huacas en Lima, y uno así como que, ¿dónde quedó ese mundo? Toda la biblioteca, y los primeros meses creo todo el mundo revisando todas las huacas de Lima porque no podía ser que no sabíamos nada de eso, ¿no? Y era descubrir Lima realmente, era bien apasionante descubrir Lima. Sí, era impresionante porque, digamos, de conocer 3, 4 huacas, pasábamos a 200, digamos, ¿no? Claro. En la zona de San Marcos, en el mismo campus universitario hay varias huacas, pues, ¿no? Forma parte de la parte norte del complejo Maranga. Cuando ingresamos, lo primero que vi, o sea, ni bien entras por la puerta principal de San Marcos, tú ves la huaca San Marcos al fondo, que es una pirámide de 25 metros hecha de barro con adobitos. Es prácticamente imposible no verla, ¿no? Y no ver la magnitud de su tamaño es realmente impactante, impresionante. Pero ojo, que muchos compañeros, no de arqueología necesariamente, pero de otras carreras, piensan que es un cerro. Sí, porque es tan grande. Claro, incluso dentro de la universidad es increíble que dentro de la universidad de otras especialidades todavía creo que ahora ya con la información que se maneja y que hay, ¿no? La señalización que existe, ya, bueno, la gente ha disminuido eso. Pero en nuestra época muchas personas pensaban que era un cerro. O sea, ese tipo de cosas dentro de la universidad ya iban siendo así como bien impactantes, ¿no? Y luego mirar hacia el parque y ver que había otra huaca grande que de lejos parecía un cerro, que ya después nos completaban las 3 grandes huacas Lima ahí con Middendorf, pues, ¿no? Pero bueno, ¡pum! De un día para otro, Guille, tú conocías Puruchuco, las zonas arqueológicas detrás donde jugabas de niño, y de pronto en San Marcos se te abre el panorama, 200, 300 huacas, y hoy día están registradas cerca de 500 huacas, según el inventario oficial del Ministerio de Cultura, dentro del área metropolitana de Lima. Entonces, ¿qué otras huacas conociste en Lima, aparte de las de San Marcos, Guille? Que te impactaron. Bueno, Pachacamac, pues, ¿no? Que es impresionante. Claro. O más en Cañete, Ungará, por ejemplo. Claro. Ya Cañete, ya más hacia el sur, ¿no? Claro, Cancharí, Ungará. Guille se ha ido por todos lados, además. Guacones. Y bueno, Paraíso, pues, ¿no? Que siempre me gustó mucho tener Paraíso, Pampa de los Perros, esa zona de Ventanilla.
Wow, la zona Claro, el río ventanera. Chillón. Ujú. Claro, el río Chillón, ¿no? Y las partes, sobre todo los templos en U me gustaban a mí mucho, ¿no? Siempre me interesó conocer los templos en U todos. Y acá en Los Olivos tenemos un templo en U hermoso que está sin protección y tenemos que protegerlo porque es el único que hay en Los Olivos. Infantas 1, Infantas 2, por favor. Y bueno, varios más han desaparecido, ¿no? Pero bueno, hay una cantidad impresionante realmente. Y eso habla de la producción, pues, ¿no? Que hubo agrícola en toda la zona. Claro. Bueno, Guille, cambiando un poquito de tema, pasemos al tema que toda nuestra gentita oyente está esperando. Son los temas ¿Sí? paranormales. No, mentira, no. No los temas paranormales, sino estas historias que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros tíos, sobre todo estas historias relacionadas con las huacas, con los apus, o los cerros también llamados el jirca, ¿no? El cerro. Cuéntanos un poquito estas historias que ya habíamos conversado anteriormente. Nos habías comentado que tu abuelita era pastora en la zona de La Puna y ella tiene infinidad de historias, pero tú recuerdas solamente algunas. No sé si nos podrías comentar algo de esas historias. Bueno, fuera de radio hemos hablado bastante. Yo te comenté el tema de las illas, ¿no? Y justo un compañero ha hecho un artículo ahí en esta zona de Huánuco, un compañero de la base, sí, de Huánuco Pampa. Y bueno, ahí me recordé el tema porque justo te estaba comentando de los jircas y todos los cerros, ¿no? Y el tema de las sillas es curioso porque mi abuela me contó que cuando era muchachita, pues, ¿no? Mi abuela fue huérfana, cerca a una laguna, yo creo que era un puquial más que una laguna. Ella me cuenta que emergió o salió de este puquio una oveja pequeña, ¿no? Una bebé posiblemente recién nacida, y ella me cuenta que era una illa, y yo no entendía a qué se refería con una illa, porque era muy pequeño, ¿no? Para entenderla. Uh-huh. Y me dice pues que ella lo logra agarrar, y cuando la agarras a la illa se convierte en piedra o en algún tipo de metal. Pierde la forma, pero se convierte en este caso en una piedra. ¿Y para qué sirve esto, no? Ella me contaba que cuando tú agarras una illa tienes prosperidad, tu ganado aumenta sobre todo. Ah, ok. Pero ahora yo lo puedo analizar, lo puedo pensar, he leído artículos, he revisado, ¿no? mucha información al respecto, y yo lo veo más como una creencia, ¿no? Pero ella me lo cuenta como que ella lo vivió. Lo ha vivido. Lo ha vivido, a ella le ha pasado, ¿no? ¿Y te acuerdas qué edad le habrá pasado eso? Tú dices muchachita, pero ¿recordarás? 12 años, 13 años. Ya, ok. Claro, y me lo ha contado cuando yo tendría 8 años, más o menos. ¿Y prosperó su ganado? No, porque se la robaron su illa. Oh, ¿y quién se la robó? ¿Cómo? Un familiar cercano. Oh. Sí, había escuchado, ¿no? Y eso me dice mi abuela que a ellos les fue muy bien, ¿no? Tuvieron mucho dinero, mucha prosperidad. Y ya, revisando artículos, preguntando, ¿no? Viendo varios temas, sucede que en el mundo andino, ¿no? Se tiene la creencia de que estas sillas realmente cuidan a tu ganado y hacen que prosperes, ¿no? Y se representan de muchas formas, pero generalmente son piedritas y las esconden, ¿no? Y justo revisando información de esta época del 16 o siglo XVII, ¿no? Donde van los curas a destruir la religión andina, digamos, ¿no? Las creencias. Hablan mucho de las sillas, ¿no? Y que tenían piedritas de colores especiales guardados, ¿no? En unos ovillos de lana, ¿no? De animales especialmente elegidos, donde los tenían colgados y guardados, ¿no? Para que tengan prosperidad. Interesante. Y este tipo de creencias está bastante ligado a las personas que tienen ganado, ¿no? Pero muchas de esas historias se cuentan aún relacionados, como tú decías, ¿no? Se las encuentra en algunos casos de manera fortuita, muy cerca a los puquiales o a las lagunas, sobre todo de noche y en luna llena, ¿verdad? Sí, a ese detalle se me estaba pasando. Mi abuela dice que era de noche cuando agarra su illa. No sé si la luna llena, no, mi recuerdo no es tan profundo, digamos, en este momento, pero sí, era de noche. Y bueno, ya en arqueología conocemos las sillas, pues, ¿no? Que representan animales, ¿no? Diferentes animales, ¿no? De cuyes, de alpacas, ¿no? Que son hechos en piedra, ¿no? O de diferentes, también hay de papas, de maíces. Claro, Pero lo curioso es que hasta ahora, por ejemplo, las personas que venden alfalfa y cosas así, colocan piedras dentro de tus bultos. Y yo preguntando y averiguando, es para que tú tengas más animales. ¿Dentro de tus bultos te refieres dentro de los paquetitos que te entregan? Las alfalfas son vendidas en paquetes. Claro, ¿en esos paquetitos te refieres?
meten piedras. Ah, mira, nunca me di cuenta. Mi papá y mi mamá criaban cuyes por mucho tiempo, pero les voy a preguntar ahora. Yo ¿no? sí he encontrado, porque alguna vez, bueno, ahora también estoy con cuyes en mi casa. Ah, Y ¿ya? acá en Huaraz no he encontrado, pero en Lima, cuando compraba, Ya. eh, encontraba piedras, pues no, y yo decía qué Ujú. raro, y no, nunca lo relacioné hasta que un día le pregunté a la persona que me vendía y me dijo, pues no, es para que tengas más animales. Mira qué curioso cómo queda, ¿no? Porque Claro, probablemente ellos ya no recuerdan mucho del origen de todo eso, pero deben recordar y, el tema de las y era piedritas. cualquier tipo de piedra, no era una piedra especial, ¿no? Ya, claro, claro, claro. Pero Interesante. efectivamente esas son las sillas, pues, ¿no? Se conserva Ujú. Ujú. todavía la tradición de estas pequeñas piedritas. Yo había leído de que las sillas, por ejemplo, son regalos de los mismos apus o de los protectores o del jirca, del cerro, ¿no? Que es el protector, ¿no? Uno le hace culto a determinados huacas, que pueden ser cerros, que pueden ser ríos, etcétera, y uno le venera a estas huacas, y las huacas en retribución obsequian a las personas, a los devotos, digamos, les obsequian estas sillas, que son estas piedritas que tienen formas naturales, pero que asemejan formas de animales o de plantas, como comentaba Guille, y luego el pastor o el campesino las encuentra y las tiene que conservar, ¿no? Y al, Un y buen al augurio. conservarlas les da fortuna, ¿no? En este caso, a los que crían animales les ayuda a que el ganado se reproduzca o que no tenga enfermedades, etcétera. Y en el caso del campesino, para las cosechas, ¿no? Para la abundancia de las cosechas o también para la abundancia de agua, por ejemplo, ¿no? Y esa creencia, bueno, se mantiene hasta el día de hoy y en algunos casos son como costumbre, ya, ¿no? Ya es parte del folclore costumbrista, no se entiende, bueno, toda la raigambre que tiene prehispánica, pero aún se conserva como costumbre, ¿no? Y algo de eso también estaría vinculado con lo que es el equeco, ¿ustedes creen? Ya que estamos hablando de esto. Aunque el equeco es comprado, pero todo está representado en pequeñito, ¿no? Claro, me parece que el Ekeko representa otras cosas, a mi parecer, ¿no? Sino que ya esto de las sillas ha quedado como una costumbre. De repente, como dice Beto, todo lo que implicaba esto ya se perdió, ¿no? Pero ha quedado que ciertas partes, digamos, de la creencia, ¿no? Chicos, ¿y ustedes creen que para los amigos y vecinos la palabra apu, jirka y huaca la podemos equilibrar, o sea, la podemos dar como sinónimos? Para mí no. Ok, Beto, O ¿tú? sea, el uso podría confundirse, ¿no? Ajá. El apu es el protector, ¿no? Es el cerro. Ujú. El jirca, por ejemplo, el jirca también es el cerro, ¿no? También es el cerro. Y huaca es un término mucho más amplio en Sí, realidad. correcto. Ajá. Es muy genérico, digamos, Es ¿no? más No es Correcto, genérico. Puede ser un río, una huaca puede ser un río, una claro, un huaca puede ser cerro. un animal también, claro. un cerro, una piedra o Un- determinado territorio o una persona, una una persona. persona. Guille, tú puedes ser una huaca también. Dale. Va a ser, va a Claro. ser. Cuando tenga nietos, Guille va a terminar siendo la huaca de sus nietos. Claro, por ejemplo, el término jirca, justo con Beto que lo ha tocado, justo hace pocos días estaba hablando con varios compañeros y con Beto también le llamé y conversamos sobre los jircas, ¿no? Y sucede que acá en Ancash es el lugar donde se habla de jircas. Ok. En Ujú. otra parte, fuera de Ancash, no es muy común, es bien raro que algún cerro tenga la denominación de jirca. Claro. Ujú, Yo ujú. conozco uno en Cerro Pasco, Colquijirca, y de ahí Ah, no conozco otro, estoy buscando hace tiempo. ok, Pero sucede que la palabra jirca, si tú vas a los documentos del siglo XVI y siglo XVII y siglo XVIII, no encuentras ninguna referencia a ellos, ok. ni una mención. Así que es bien raro porque acá se habla bastante de jircas, pero en los documentos antiguos no figura esa palabra. Ok, claro. En Ujú. cambio, la palabra huaca sí aparece registrada desde el diccionario de Holguín, ¿no? Claro. Con las acepciones de ídolo y de templo, por ejemplo. Pero miren, es súper interesante porque hay muchas cosas de lo que viene siendo el pensamiento andino que se ha quedado muy postergado, que no lo conocemos y en realidad eso no nos permite mucho entender a nuestra sociedad peruana en conjunto, ¿no? Cuando uno sale un poquito más afuera de Lima, Chaclacá y un poquito más a Valle Medio, de cualquiera de los valles de la costa, el contexto social, de cosmología, de pensamiento, digamos, tiene mucha raíz en lo prehispánico, solo que no somos conscientes mucho de eso y dista mucho de lo que pues la gentita urbana tenemos de cotidiano, ¿no? Así que es bien interesante en realidad para entendernos como sociedad. Guille, y ahora
Bueno, ya todo el mundo. Acá tenemos que decir nuestras edades porque ayuda para entender todo. ¿Cuántos años tienes, Guille, ahorita? Yo tengo 40 ahorita. Ya, yo tengo 40. Voy a cumplir 43, gente, el 30 de marzo es mi cumpleaños, por favor. Bueno, Guille, ya tus 40 años, habiendo pasado por todo esto, ¿cómo de alguna manera tú ahora en tu trabajo regular lo proyectas o lo desarrollas? ¿Cuáles son tus inquietudes? Bueno, mis inquietudes, porque realmente compartir con las personas por eso es un poco difícil, ¿no? Porque te implica dedicación y tiempo y por eso no lo tienes. Digamos, trabajar con las poblaciones cercanas o alrededores de una huaca o poblados, centros poblados, ¿no? Que se relacionan con huacas o monumentos arqueológicos, si queremos llamarlos así, es bien difícil, no es fácil. Yo realmente admiro su trabajo de ustedes porque es una dedicación de muchos años, es muy difícil y hay que tener mucho compromiso. Yo alguna vez te comenté, ¿no? A Karen creo, hablando, porque como comprenderán los que están escuchando, nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo atrás y yo algunas veces he tirado la toalla, ya no me he querido meter en nada de esto porque parece reniego, pues, ¿no? Pero las perspectivas a futuro que tengo con el tema de arqueología es, uno, por ejemplo, el tema de los cuyes, su domesticación. Ah, qué interesante, claro. Sí, interesante. Qué rico. Y va a haber un ecomuseo, si no me equivoco, en el norte, sobre los cuyes. Ok. Espero que salga pronto. Ok. Sí. Digamos, su domesticación, ¿no? ¿Cómo se generó? ¿Dónde? ¿Cuándo? Tenemos cuyes en la época chavín, más o menos. Claro, ¿Son silvestres o son domésticos? Me voy a mojar un poquito con ese tema, voy a decir que fue en la selva. ¡Ay! Le salió el corazón amazónico acá, bien. No, pero ¿un cuy aguanta el calor? La pregunta. Pues, por supuesto. Hay cuyes en la selva. Ronsocos he visto. Ese sería del cuy, su selva, sería ese, ¿ah? No, de la selva su cuy. De la selva su cuy. De la selva su cuy. Y después, como siempre a mí me interesó lo temprano, acá hay un sitio cercano a Huaraz, que es un sitio a mis ojos, sin excavarlo y con lo que hay material en superficie, un sitio muy temprano, cerca de Huaraz, que se llama Oshkosh. Ah, mira, terminación SH, Oshkosh. Oshkosh. Y así varias cosas que quiero hacer, pero digamos el tiempo queda corto por veces, ¿no? Y no, el trabajo diario que uno tiene que hacer no le puede dedicar a la investigación como uno quisiera. Ese es un tema también interesante de entender, ¿no? Por ejemplo, los arqueólogos somos formados para investigación, nos gusta la investigación, pero es bien difícil lidiar. Qué bonito sería, ¿no? Uno ve la película indiana, lo ve a Indiana todo el tiempo en la parte de aventura. Nunca en la película se ve a Indiana haciendo su trámite, Indiana haciendo su informe, Indiana haciendo su registro fotográfico, escrito. Nunca se le ha visto Indiana dibujando más que en su cuadernito, por Dios, ese cuadernito. Entonces, la vida real con la parte académica y la parte divertida, en verdad, lidiarlos es un tanto difícil. Y hay muchos arqueólogos, y bueno, no, acá lo tomamos un poco a la broma, pero hay muchos arqueólogos que quisieran estar haciendo trabajo con la comunidad, pero hay que lidiar muchas cosas. Entonces, en realidad, es un tema de compromiso, es un tema también de que, como bien lo dijo Guille, en realidad en el camino uno hace mucho hígado. Beto y yo tuvimos años en los que hicimos mucho hígado, o sea, realmente nos decepcionamos mucho por muchas cosas. Y por eso, ya avanzados en el tiempo, hemos preferido tomarlo por el lado más alegre y contribuir a nuevas generaciones, ¿no? Porque no vamos a cambiar probablemente varias cosas ahorita, pero podemos contribuir con otras generaciones. Y Guille, a pesar de que no está, digamos, ahorita lidiando con la gente, sino más en labores administrativas, también al compartir ahora su experiencia está contribuyendo con todo eso. Guille, tu voz va a quedar para el resto. De todas maneras, va a inspirar a generaciones. Espero que sí. Muchísimas gracias, Guille, por acompañarnos en esta tertulia. Esperemos contar con tu presencia en otro programa y sobre todo para hablar más de los temas paranormales, que la gente lo está pidiendo, Guille. No he visto nada, pero yo he encantado. Hay muchas historias. Tú tampoco has visto nada, Guille, en todo el tiempo de arqueólogo que has tenido. Hay un detalle que tengo ahí medio raro, bueno, pero no, para el próximo nada que he capítulo, visto. Para el próximo capítulo. No, Entonces. estas historias de cosas, digamos, que no se pueden explicar es muy amplio. Sí, pues es verdad. Bueno, en todo caso, Guille, muchas gracias. Y por futuras generaciones de arqueólogos que sigan interesándose por su patrimonio local,
porque hayan nuevas generaciones de autoridades, etcétera, que destinen presupuestos para que la investigación local pueda salir a flote y se llegue a la tan ansiada, inventada cuestión turística, que realmente se desarrolle la educación, que seamos una sociedad que vive, se desarrolla, protege y se desenvuelve de manera integral. Guille, muchas gracias. Bueno, saludar a todos. Gracias por el tiempo. Y bueno, un abrazo para ustedes dos. Nos conocemos hace mucho tiempo. No quiero decir cuánto tiempo. Así es. Desde que tengo 17 años, imagínate. Sí, ya saqué su cuenta. Así es. Muchísimas gracias, Guille. Un abrazo y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Aquí va el dato del día. Un 25 de febrero de 1778 nace en Yapeyú, Virreinato del Río de la Plata, José Francisco de San Martín y Matorras, militar argentino y libertador de Chile y el Perú. Luego sería conocido como el Libertador y Protector del Perú. Un 25 de febrero también de 1825 es promulgada por el Congreso Constituyente del Perú la ley que establece el nuevo escudo nacional, cuyo diseño es tal y como lo conocemos hoy. El diseño es atribuido a los congresistas José Gregorio Paredes y Francisco Javier Cortés. Fue ratificado en marzo de 1950. Y esta es nuestra agenda cultural. Lunes 28. Taller creativo virtual Construyendo mini adobes prehispánicos. Dirigido a niños y profesores. Hora 3 p.m. Modalidad virtual previa inscripción. Organiza Museo de Sitio Huaca Rajada Zipán. Hasta el lunes 28. Exposición itinerante conociendo nuestro patrimonio arqueológico e histórico del Distrito de Los Olivos. Hora 10 a.m. a 9 p.m. Ingreso libre. Lugar: Primera Feria del Libro Mujer Peruana Cecilia Granadino, ubicado en la Alameda de la Municipalidad de Los Olivos. Los martes y jueves de marzo, segunda temporada 2022, Taller de Pequeños Arqueólogos Chorrillos, dirigido a niños de 5 a 13 años. Modalidad presencial. Hora 2:30 a 5 p.m. Organiza Municipalidad Distrital de Chorrillos. Y recuerda, los enlaces a estas y otras actividades los estaremos compartiendo en nuestra página de Facebook Cuida tu Huaca Plo. Bueno, amigos y vecinos, gracias por acompañarnos en esta edición de su programa Entre Huacas y Tertulias. Seguiremos compartiendo experiencias y entre todos seguir entendiendo y planteando propuestas para mejorar nuestra ciudad en armonía con nuestras huacas. Somos Karen y Beto y recuerda que tú y yo también podemos ser una huaca. Hasta el próximo programa. Adiós. Aquí termina su programa Entre Huacas y Tertulias.